les repito buenos días, gracias por estar en esta sesión. Y les digo, este día vamos a terminar de revisar el tema que hasta aquí viene nuestra evaluación de este fin de semana. Vamos a terminar de realizar el ejercicio que estábamos haciendo y vamos a hacer un ejercicio adicional. Y pues espero que con esto nos quede claro y podamos aplicarlo para resolver el ejercicio que ya tienen ustedes planteado, que son los problemas de suma de vectores, que ese está para entregar el domingo, ya se lo entregarán el domingo, sin ningún problema. Antes de que inicie, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que nos quieran compartir, por favor? ¿Nada? ¿Todo bien? No, todo bien. Vale. Entonces, muchachos, rápidamente para aprovechar el tiempo, les voy a compartir la presentación. Vamos a terminar de resolver ese problema. Voy a hacer un repaso muy rápido de lo que vimos en las sesiones pasadas y para no entrar así muy fríos. Y empezamos a trabajar este tema que es suma de vectores desde el principio, definiendo lo que es un vector, definiendo las características que tenía un vector, para qué nos servía, cómo este vector podía estar compuesto de otros vectores. Después vimos que existen métodos gráficos y métodos analíticos para sumar vectores que tienen ciertas características. Por ejemplo, nos sirven para cierta cantidad de vectores y son ciertamente más o menos precisos. Y dijimos que nos íbamos a entrar en el método de componentes rectangulares para empezar a resolver problemas de suma de vectores. Entonces, ese es el método que estamos revisando el día de hoy. Vimos también la forma en cómo, a partir de un vector, hallar sus componentes, es decir, hallar vectores sobre los ejes X y Y que forman parte de este vector o que tienen el mismo efecto que el vector, que pueden sustituirlo, pero tienen esta característica de estar alineados con los ejes X y Y. Y eso es muy importante, sobre todo para lo que estamos viendo en este momento, que es la suma de vectores por componentes rectangulares. Y estábamos resolviendo este caso hipotético de un recorrido turístico dentro del centro de la ciudad, en el cual se realizaron ciertos desplazamientos a partir del Zócalo, de la plancha de la Plaza de la Constitución, hacia la Plaza de Santo Domingo y posteriormente hacia la Plaza de Garibaldi y finalmente a la principal plaza aquí en la Ciudad de México, que es el Alameda Central. Y la idea era que pues de todos estos desplazamientos que definimos, nosotros pudiéramos definir o encontrar un desplazamiento resultante que me dijera qué tanto tendría yo que desplazarme y en qué dirección lo tendría que hacer para llegar directamente desde el Zócalo hasta hasta la Alameda Central de manera directa. Eso es lo que vamos a encontrar el día de hoy y va a ser algo que va a tener el mismo efecto que estos 3 recorridos que hice de manera previa. Y entonces, pues de esta manera ejemplificar lo que es la suma de vectores o de cantidades vectoriales en esta forma que es algo que nos es más familiar y más tangible, que podemos identificar fácilmente y tener una idea clara de qué son estas cantidades. Entonces, muchachos, estábamos trabajando sobre ese punto y estábamos revisando el punto, este método de suma de componentes rectangulares, punto por punto, paso por paso, para ver pues, cuál es el método que vamos a utilizar para poder sumar esos vectores y cualquier otro. El punto que aquí estamos hablando de desplazamientos, pero esta forma de sumar vectores aplica para cualquier cantidad vectorial que ustedes quieran. La que ustedes me digan, aplica. Ya sea que quieran sumar velocidades, aceleraciones, campos eléctricos, campos magnéticos, esta forma de sumar cantidades vectoriales o vectores es la misma para todos los casos. Entonces, muchachos, es muy importante que ustedes el día de hoy pues se apropien de este procedimiento y lo reproduzcan sin problema, porque esto les va a ayudar en el resto de su paso por este nivel medio superior. Esto les va a facilitar mucho las cosas. Si lo aprenden bien, no van a tener problema en los siguientes semestres, sobre todo en los cursos de física, porque tanto en física 2, física 3 y física 4, esto lo van a aplicar
siempre, muchachos. Entonces, por favor, si tienen dudas, háganmelo saber de inmediato. Entonces, mi procedimiento de suma de vectores me dice que debo de trazar un plano cartesiano, ya lo tengo aquí, representado por estos ejes X y Y, y después me dice que debo de trazar los vectores, todos los vectores que tenga, con sus magnitudes y direcciones correspondientes aproximadas. Aquí no es necesario que lo trace con el transportador o que sea exactamente al ángulo que deba de ser o que deba de representar, sino con que sea aproximado será suficiente, tanto en magnitud como en ángulo. Entonces, por eso tracé aquí mis vectores, mis desplazamientos que hice entre los 3 puntos, perdón, y indiqué sus ángulos. Aquí no puse sus valores, pero sería una buena idea si poner sus valores. Por ejemplo, aquí tenemos 90 grados. De hecho, ya está acá cuando escribí el vector, aquí está ya expresado, pero aquí tengo 150 grados, no me acuerdo, ¿sí? Y aquí tengo 225 grados. Entonces, esa es una primera parte que tengo que hacer, trazar mis vectores con sus magnitudes y direcciones correspondientes. Y después me dice que debo de proyectar hacia los ejes X y Y cada uno de los vectores. Eso fue lo que hice con estas líneas punteadas verdes. Proyecté los vectores hacia los ejes X y Y, y eso me sirve para poder visualizar o poder encontrar las componentes rectangulares de cada uno de los vectores. Lo vamos a ver en la siguiente lámina, como ya están ahí dibujadas, y los vamos a identificar cada una de ellas con el nombre correspondiente. Voy a pasar a mi siguiente lámina. Esto ya lo vimos en la sesión pasada, muchachos. Y aquí tengo que cuando yo proyecto mis vectores hacia los ejes X y Y, encuentro otros vectores que están alineados con los ejes y que yo voy a nombrar en base al vector del que forman parte. Por ejemplo, aquí este vector que aparece en el eje Y, que es parte de este vector desplazamiento 2, yo lo voy a llamar desplazamiento 2Y, y este que aparece aquí, cuando yo proyecto el vector desplazamiento 2 hacia el eje X, lo voy a llamar el desplazamiento 2X, y así sucesivamente voy a darle nombre a cada uno de los vectores que aparecen sobre los ejes cuando yo proyecto mi vector hacia cada uno de los ejes. Entonces, precisamente estos vectores que están sobre los ejes, estos son los que se denominan las componentes rectangulares de este vector y de cada vector, ¿no? Son las componentes rectangulares. Y mi objetivo después de haberlos visualizado, de haberlos hechos evidentes aquí, es determinar precisamente sus magnitudes. Y para eso, bueno, ya habíamos visto un par de láminas atrás, que había una expresión matemática que me permitía determinar las componentes tanto en el eje X como en el eje Y de cualquier vector. Esas expresiones matemáticas ya están aquí puestas, y a partir de ellas estuvimos calculando las componentes de cada uno de los vectores. ¿Sí? Con esta expresión matemática que es B, que significa la magnitud del vector multiplicada por el coseno del ángulo que forma con el eje X, entonces me permite calcular la componente en X de ese vector. Y multiplicando B, que es la magnitud del vector, por el seno del ángulo que forma con el eje X, me permite calcular la componente en Y, en el eje Y de ese vector. Entonces, de esa manera, determino las componentes rectangulares de cada uno de mis vectores, lo que está hecho aquí explícito en esta tablita, y obtuvimos estos valores, muchachos, para mi vector 1, para mi desplazamiento 1, que fue del Zócalo a la Plaza de Santo Domingo, tuve un desplazamiento 0 en el eje X y un desplazamiento de 500 metros en el eje Y. Aquí lo podemos ver claramente que en este vector, pues claramente no tiene ninguna componente en el eje X, por eso aquí tengo este valor de 0, porque todo este vector está directamente sobre el eje Y, y de ahí sale que los 500 metros que representa este desplazamiento, todos están sobre este eje X. Y bueno, a partir de ahí calculamos los desplazamientos de los ejes, de los vectores, pero los componentes de los desplazamientos 2 y 3, que son estos valores que me dio aquí. Hasta aquí nos quedamos, muchachos, en la sesión pasada. Hasta aquí pregunto, muchachos, ahorita ya hice el resumen rápidamente. Hasta aquí pregunto, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien?
¿Hay alguna duda con respecto a esto hasta aquí? Todo bien, No, profe. profe, todo bien. No, profe. Ok, muchachos, gracias. Entonces vamos a seguir el procedimiento que me marca la lámina que tengo a un lado, que de hecho ustedes ya tienen esa información también, pero vamos a ver qué sigue. Ya estoy en el punto 5, ya obtuve las componentes, las magnitudes de los componentes rectangulares a partir de las funciones trigonométricas. Eso ya lo hice, ya están aquí en este cuadro. Lo que me dice mi siguiente punto, que es este punto 5, me dice que se suman las componentes en X de todos los vectores con su signo correspondiente. Es decir, aquí después de... Sí. ¿Mandé? ¿No es conmigo? Bien, parece que no era conmigo. Entonces, a partir de esto yo voy a calcular la suma de vectores en X. ¿Sí? ¿Qué me dice eso? Pues que voy a sumar todos los valores que están aquí en esta columna que me dan las componentes de los vectores en X. ¿Por qué puedo hacer eso, muchachos? Porque si me doy cuenta, todas estas que están aquí representadas de 1X, de 2X, de 3X, son vectores que están exactamente sobre el eje X, son estos que están horizontalmente. Y los vectores que están sobre una misma dirección se llaman vectores colineales, y una propiedad de esos vectores colineales es que para encontrar su resultante simplemente tengo que sumar sus magnitudes de manera algebraica, y con eso será suficiente para poder encontrar su resultante de esos vectores. Entonces aquí tengo estos dos vectores, pues simplemente los puedo sumar de manera algebraica y puedo obtener su resultante solamente por esta característica que están alineados sobre el mismo eje. Si no estuvieran así, pues no podría sumarlos de esta manera. Entonces, por eso yo puedo hacer esta suma de las componentes en X y voy a obtener la resultante de esos vectores que estén precisamente alineados en ese eje X. Entonces, muchachos, les voy a pedir que estén atentos con su calculadora y que me apoyen con las operaciones. Vamos a hacer esta suma, a ver si alguien me apoya. ¿Cuánto es la suma de 0 menos 519.6 menos 565.68? Por favor. Me da Menos 1085.28. 1085. Sí, punto 28. Punto 28. Muchas gracias, Dafne, ¿verdad? 1085.28 metros. Gracias. Entonces, lo que hice aquí fue obtener la suma de los vectores en X, así le voy a llamar a esto que acabo de encontrar aquí. Y bueno, voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer ahora con el eje Y, y por este lado voy a decir que voy a encontrar la suma de vectores en Y. Si alguien me apoya y me dice cuánto es 500 más 300 menos 565.68. 234.32. 234.32. Gracias, Hernández. Metros. Entonces ya tengo ahí mis dos valores, estos que suman, que fue la suma de los vectores en X, de las magnitudes de los vectores en X, y esto que fue la suma de los vectores de las magnitudes en Y. Eso es lo que está marcado en el punto 6, que me dice que se suman las componentes en Y de todos los vectores con su signo correspondiente. Si se dan cuenta, cuando encontramos valores con signo negativo, pues los tomamos como tal, con su signo que le corresponda. Y entonces ya cubrí mi punto 5 y mi punto 6. Voy a ver qué sigue para poder acabar de resolver este problema. Y entonces voy a, muchachos, les voy a pedir que recuerden este valor porque lo vamos a utilizar en la siguiente lámina. Y tomen por ahí alguien nota de él para que me lo pase ahorita. Y no están teniendo que regresar a esta lámina, por favor. Entonces voy a pasar a la siguiente. Vamos a ver qué sigue en este procedimiento para acabar de resolver este problema. Y acá está. Me dice que en el método de las componentes regulares, el paso 7 es calcular la magnitud del vector resultante empleando el teorema de Pitágoras. Pero así recordarlo de pronto o verlo así claramente, eso no me es suficiente. Para que yo lo pueda ver, ¿por qué razón tengo que hacer esto? Voy a reescribir aquí mis vectores y voy a ver qué debo de hacer para poderlo hacer evidente. Muchachos, si me recuerdan cuál era la suma de vectores en X, ¿cuál era esta cantidad? Menos 1085.28 metros. Sí, gracias. Menos 1085.
.28 metros, ok. Era la suma de vectores en X, o sea, la suma de los componentes de los vectores en X. Y si por favor me dicen cuál era la suma de vectores en Y. 234.32 metros. 234.32 metros, ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces, voy a representar estas cantidades nuevamente en este plano cartesiano, plano cartesiano formado por los ejes X y Y. Voy a representar estas mismas cantidades para poder visualizar dónde está mi resultante, y entonces sí poder entender el porqué de estas expresiones matemáticas, por qué las debo de utilizar. Entonces, muchachos, voy a representar mi primer desplazamiento, mi suma de vectores en X. Como es en el eje X, desde luego lo tengo que hacer sobre el eje X, y como es negativo, pues lo tengo que representar del punto de origen, o sea, del cruce de los ejes hacia la izquierda, y ahí voy a representar precisamente mi valor, que es la suma de vectores en X. Lo voy a representar así, voy a decir que esta es la suma de vectores en X, y esto va a ser igual a el valor que ya puse ahí, menos 1085.28 metros. ¿Ok? Y entonces pregunto, muchachos, ¿cómo representarían los 234.32 si son en el eje Y? ¿A dónde, hacia dónde? ¿A partir del origen hacia dónde? Hacia arriba, porque son positivos. Muy bien, hacia arriba, porque hacia arriba en el eje Y existen los valores positivos. Si fuera un valor negativo lo tendría que representar hacia abajo. Muy bien, compañera, gracias. Perdón, supongamos que es una línea recta, pero ya se me fue toda chueca. Entonces, aquí estaría mi vector, que representa esta suma de vectores en Y, y que en este caso es de 234.32 metros. Y entonces lo que tengo que hacer ahora, estas dos son las componentes de mi resultante. Ya estas dos me van a dar directamente lo que es mi resultante. Pero para que yo la pueda visualizar, pues tengo que hacer nuevamente el truquito de formar el punto donde va a cruzar la resultante. Perdón, es que de pronto se me pierde el cursor. Acá anda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proyectar una paralela al eje Y a partir de la suma de vectores en X. Una paralela al eje Y. Y voy a también a dibujar una paralela al eje X a partir del fin de esta suma de vectores en Y, para que encuentre yo un punto donde cruzan estas dos paralelas, y ese es importante para mí porque ahí voy a poder trazar mi vector desplazamiento resultante en este caso. O sea, si yo trazo una línea, voy a tratar de que me salga derecha. Si yo trazo una línea que una en origen con este punto, entonces voy a encontrar exactamente mi vector de desplazamiento resultante, que es lo que estoy buscando. Ese va a ser mi vector de desplazamiento resultante. Y este vector de desplazamiento resultante va a tener una magnitud que yo voy a representar con la misma letra, pero ahora sin la rayita de arriba, y va a tener un ángulo con respecto al eje X, que de hecho siempre vamos a medir todos los ángulos con respecto al eje X positivo. Entonces este ángulo ahora le voy a llamar phi, que va a ser el de mi resultante, es otra letra griega que se llama phi. Y entonces yo debo de representar mi desplazamiento resultante en forma polar, como ya lo vimos previamente. Es decir, mi desplazamiento resultante en forma polar, en forma de vector, lo debo de representar con una magnitud y una dirección dada por un ángulo. En este caso ese ángulo se va a llamar phi. Entonces mi objetivo ahorita es determinar precisamente cuánto vale esta DR y cuánto vale este ángulo. Para eso tengo que operar con los datos que tengo aquí puestos en mi plano cartesiano, la representación de mis
de mis vectores y la representación de mi resultante. Muchachos, ¿alguna forma, pregunto, alguna idea de cómo puedo determinar qué tan grande es esta línea diagonal a partir de los datos que tengo? Pues con el teorema de Pitágoras. Muy bien, sí, el teorema de Pitágoras. Si yo me doy cuenta, muchachos, si soy un poco observador, veo que realmente lo que está pasando aquí, si yo traslado esta suma de vectores en Y a este extremo, lo que está pasando ahí es que se está formando un triángulo rectángulo, y aquí tenemos un ángulo recto, y aquí tenemos un ángulo interno que es de nuestro interés, vamos a llamarle el ángulo teta, que por estar interno a este ángulo tal vez podamos calcularlo. Y entonces, efectivamente, como nos decía Barrientos, esta longitud de este lado corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y entonces podemos calcularla simplemente con el teorema de Pitágoras, efectivamente. Y entonces, si se acuerdan, o si me recuerdan, muchachos, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Que es el cateto al cuadrado más el La otro coca cateto. es cateto puesto sobre hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Esas son algunas definiciones de las funciones trigonométricas. Ahorita No, es el Ah, no, cateto es cierto, me equivoqué. al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y la raíz cuadrada, ¿no? Ok, me Al dice, cuadrado, ajá. sí, básicamente el teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? La suma del cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Y entonces, si yo quiero, no el cuadrado de la hipotenusa, sino nada más quiero la hipotenusa, pues tengo que sacar la raíz de los dos términos, y me queda de esta manera. La raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y vamos a ver cómo podemos aplicar esto a vamos a cambiarlo por la notación que tenemos aquí. Para mí, esta dr es la hipotenusa, la voy a llamar C. Esta, por orden solamente, esta podría ser A y esta podría ser B. Y entonces, si yo traslado esto a esta notación que tengo aquí, pues veo que mi desplazamiento resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? ¿Qué es A, muchachos, aquí? Pues es la suma de vectores en X, ¿no? Suma de vectores en X, y eso debe ser al cuadrado. ¿Y qué es B? Pues es la suma de vectores en Y. Aquí le puse F, debe ser vectores. La suma de vectores en Y. También al cuadrado. Y ahora sí, de ahí sale esta expresión matemática que tienen ustedes aquí. Solamente lo hice esto para que vean de dónde sale y por qué razón se aplica. Una vez que ya lo conocemos, pues basta recordar esta expresión matemática, identificar cada cosa y aplicarla directamente. Entonces, muchachos, voy a calcular precisamente eso. Les voy a pedir que estén atentos con sus calculadoras para que me apoyen con este cálculo. Entonces, voy a terminar este desplazamiento resultante, su magnitud, que va a ser igual a la raíz cuadrada de los valores que corresponden aquí. La suma de vectores en Y son menos 1085.28 metros cuadrados. Entonces voy a sacar el cuadrado de esta cantidad, 1085.28 metros, y eso va elevado al cuadrado. Luego le voy a sumar otra cantidad que es esta suma de vectores en Y, que son estos 234.32 metros. También estos van elevados al cuadrado porque es el segundo cateto elevado al cuadrado. Entonces, si me apoyan, muchachos, alguien que me diga cuál es el cuadrado de menos 1085.28 al cuadrado. Menos 1.100.000. Menos 1177.83. No, a ver, Menos 1.177.000. debe ser Menos 1.100.000. pero no es Ah, menos. sí. Recuerden que cuando yo elevo esta cantidad al cuadrado, aplico menos por menos y esta cantidad se convierte en positiva.
Pues tengan cuidado con eso. Es 1.177.000. Perdón, repítemelo, por favor. 1.177.832.60. ¿Sí? 67. Sí, Ok, gracias. ¿Cuál es tu nombre de pila? No lo veo. Joana. Ok, Giovanna, gracias. Sí. 1.177.832 y estos son metros cuadrados porque le ve esa cantidad al cuadrado. Y luego a esto le voy a sumar 234.32 al cuadrado. ¿Cuánto es, muchachos? Díganme, por favor. Deben ser como 5,000 y algo. 54.905.86. 54,900. 905.86. Perdón, repítemelo, por favor. 54.905.86. Ajá. 86. Ok, gracias, Giovanna. Es que estoy medio sordo, perdón. Y bien, entonces ya tengo esos dos valores, pues lo que tengo que hacer es sumarlos. Nos quedan 10 minutos para terminar, espero que nos dé tiempo. Me dicen, por favor, cuál es la suma de estos dos valores. 1.177.832.67 más 54.905.86 me debe dar 1.200.000 y algo. 1.232.738.532. 8.532. Muchas gracias, Regina. Y el cuadrado de eso, perdón, la raíz cuadrada de esa cantidad, por favor. Si alguien me apoya con la raíz cuadrada de esa cantidad. 55.991.14. No. 1.000, Debe ser alrededor de 1.100 y algo. 1.110.28. Ajá, 1.110. ¿Punto qué, perdón? 28. Ok, gracias, con eso. Si nada más revisa tu cálculo, por favor. 1.110.28 metros, me parece adecuado. Parece que es correcto. Entonces ya encontré, muchachos, de qué tamaño es este DR. Eso me dice realmente de qué tamaño es el desplazamiento que voy a realizar. Lo que me falta, ya tengo ahorita este valor. Lo que me falta ahora es determinar en qué dirección debo de realizar este desplazamiento, es decir, encontrar este valor de phi. Y entonces, de aquí de este mismo triángulo, muchachos, yo no puedo determinar directamente cuánto vale este ángulo phi. Lo único que puedo hacer es determinar cuánto vale este ángulo teta, porque es un ángulo interno del triángulo. Y por eso, y tengo valores suficientes para poderlo calcular. La forma más fácil, más usual, es utilizar la función tangente. ¿Si alguien se acuerda cómo estaba definida la función tangente, muchachos? Era la de coca, ¿no? Ajá, es la coca. Bueno, digo, cateto opuesto entre cateto adyacente. Sí, la tangente de un ángulo es la coca, es decir, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y eso es la tangente, pero si yo quisiera el ángulo, saco la función inversa y entonces encuentro que el ángulo directamente va a ser la tangente a la menos 1 de esto. Pero esto voy a tener la precaución siempre de hacer su valor absoluto, muchachos, para que no nos salgan ángulos negativos. El cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y esa manera es como lo voy a calcular. Voy a trasladar eso a mi notación, muchachos. O sea, la forma en que estoy calculando mis datos que tengo aquí representados. Entonces, mi ángulo teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto. ¿Cómo se llama el cateto opuesto en mi esquema que tengo acá? Veo que el cateto opuesto, que es si este es el ángulo que yo quiero, este es el cateto opuesto, corresponde a esta B y corresponde a la suma de vectores en Y.
Entonces va a ser la suma de vectores en Y entre el cateto adyacente, que es, en este caso, está A, que corresponde a la suma de vectores en X, entonces, entre la suma de vectores en X. Y con esos valores ya puedo calcular cuánto vale este ángulo θ, que es un ángulo interno de ese triángulo. Y entonces voy a sustituir valores. Este ángulo θ va a ser igual a la tangente a la menos 1 del valor absoluto de la suma de vectores en Y. La suma de vectores en Y está 234.32 metros entre la suma de vectores en Y, perdón, en X, que es menos 1085.28 metros. Y entonces cuando yo utilizo estas rayitas que me significan valor absoluto, lo que pasa es que este signo yo ya no lo voy a tomar en cuenta, va a desaparecer. Ese es el efecto de estas barritas de valor absoluto. Y entonces, muchachos, les pido que alguien me apoye y me diga cuál es el resultado de esta división. 234.32 entre 1085.28. 0 punto y algo. 0.215. Ok, 0.215. Muy bien, gracias. Y si alguien me dice, por favor, saquen la función inversa a este valor, la función inversa de la tangente a la menos 1 de 0.215, ¿a qué es igual? A 200 grados con 8 minutos con 1 segundo. No. A ver, otra vez. 12 grados. 12 grados. Ajá, 12 grados. En decimal, muchachos, 12 punto, ¿cuántos grados? 100.13. 12.13 grados. Siempre vamos a trabajar en decimales, muchachos. Aquí no utilizamos esas cuestiones de los minutos y los segundos para los ángulos. Necesitamos manejarlos en decimales, por favor. Entonces, 12.13 grados. Esto es lo que vale este ángulo interno de este rectángulo. 12.13 grados. Y yo pregunto, muchachos, de este diagrama que tenemos aquí, así como está expresado, ¿cuánto vale este ángulo phi? ¿Alguien tiene una idea cómo puedo calcular este ángulo phi a partir de los datos que tengo aquí? Prestando a 180. Ajá. Restando a 180 le tengo que restar este ángulo que acabo de calcular. Si yo veo desde aquí hasta acá tengo 180 grados, entonces si yo le quito esto, que es lo que acabo de calcular, pues me va a quedar exactamente lo que yo quiero, que es phi. Entonces a 180 grados le voy a restar mi ángulo phi, que es de 12.13 grados, perdón, mi ángulo θ, que es de 12.13 grados, y entonces voy a poder obtener mi ángulo phi, que es de, ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto es 180 menos 12.3? 167.87 grados. 167.87 grados. Y ya tengo entonces mi ángulo también. Ya puedo expresar entonces mi desplazamiento resultante ya como vector, porque lo que tengo que hacer solamente es escribir, ahora, a partir de mis resultados, escribir que mi desplazamiento resultante como vector va a ser igual a 1110.28, que es la magnitud que calculé de este vector, 1110.28 metros, con un ángulo de que acabo de calcular, 167.87 grados. Bien, muchachos, entonces yo ya calculé mi resultante, de hecho ya terminé, ya solamente me resta tratar de interpretar este resultado. Este es mi resultante, mi desplazamiento resultante. ¿Qué me dice este desplazamiento resultante, muchachos? Pues que yo, para ir desde el Zócalo hacia la Alameda Central,
en lugar de desplazarme todas esas metros que hice del Zócalo a Plaza de Santo Domingo, de Santo Domingo a Garibaldi, de Garibaldi a la Alameda, será suficiente con que me traslade 1110.28 metros en forma recta desde el Zócalo hasta la Alameda Central, siempre que lo haga en la dirección de 167.87 grados. Esto es pues, en una dirección entre el norte y el oeste, ¿no? Más cercano a la horizontal. Y de esa manera voy a llegar directamente desde el Zócalo hasta la Alameda Central sin ningún problema. Muchachos, entonces está por terminar esta sesión. Tenemos algunos segundos. Si alguien tiene alguna duda aquí, y si no, nos reconectamos a Zoom en un par de minutos, muchachos, para continuar. Vamos a hacer un ejercicio adicional para que quede ya bien aterrizado esto. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna observación? Todo bien, profe. Sí, muy bien. Vamos entendiendo, muchachos. ¿Va quedando claro? Sí, sí, todo. Sí. De acuerdo, gracias, muchachos. Nos reconectamos en 2 minutos, una vez que se cierre la sesión. Gracias.